Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Nuevamente el día de hoy estamos en un espacio académico y vamos a tocar un tema muy importante referido al sector agrario. El tema que trataremos el día de hoy es nutrición y plan de fertilización en el cultivo de arroz. Para ello estamos en compañía del ingeniero Rubén Bernabé Álvarez. Él es egresado de la Universidad Nacional de Tumbes con amplio conocimiento en manejo de diversos cultivos. Cuenta con estudios de maestría como en el manejo integrado de plagas y enfermedades, especialización en fertilidad de suelos y fertilización de cultivos. De igual manera, cuenta con diversos diplomados y actualmente viene elaborando como jefe técnico en Perú en la empresa Macrosur. De igual manera, tiene amplia experiencia en el desarrollo de estos espacios académicos. Seguramente ustedes lo han visto a través de otros medios y el día de hoy nos va a acompañar y va a estar a cargo de este importante tema. Sin otro particular, voy a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Rubén Bernabé Álvarez para que se quede esta noche con nosotros. Muy buenas noches, ingeniero. Bienvenidos a Campo Verde. Bien, buenas noches, tardes ya con todos. Rasul, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad para poder dialogar un poco. Antes que todo, comentarles, estos espacios, como lo dijo Rasul, son espacios educativos que nos van a permitir, o deberían de permitirnos, compartir conocimientos, intercambiar ideas. Si bien es cierto, los planes de fertilización son o deberían de ser determinados desde un punto de vista técnico. Y desde un punto de vista técnico, ¿por qué? Porque entendamos, señores, que la fertilización, si bien es cierto, lo necesitan todos los cultivos, pero no son los mismos planes para todas las zonas. Por lo tanto, cada plan de fertilización debería de estar enfocado, repito, en cada zona. Hablamos, por ejemplo, el arroz en la costa tiene condiciones edafoclimáticas distintas que en la selva, ¿correcto? Entonces, los planes de fertilización son totalmente distintos. Quizás puedan servir como guía, puedan servir como base, sí, pero para decir, yo aplico mi plan de fertilización en la selva y luego lo traigo a la costa o viceversa, téngalo por seguro que no vamos a tener los resultados esperados, ni en cantidad ni en calidad. Dicho esto, señores, perdón, vamos a conversar un poco acerca de la importancia que tiene la nutrición mineral. Y digo nutrición mineral, señores, porque en el caso del cultivo de arroz, la fertilización es muy particular. Y vamos a ir viendo por qué es muy particular en función al tema mineral. ¿Correcto? Antes que me olvide, las preguntas, tienen algunas consultas, las pueden escribir en el chat o también al final del conversatorio podemos ir respondiendo las preguntas. Bien, miren, siempre es importante conocer los componentes en el proceso productivo y ya hace mucho tiempo se viene manejando este término que es RASPA, que viene a ser que no es otra cosa que la relación agua, suelo, planta y ambiente. Recordaremos pues en los inicios se hablaba de este trinomio, de esta trilogía agua, suelo, planta. Ahora, no ahora, sino ya hace algunos años, se ha incrementado el tema de ambiente, o mejor dicho, se ha introducido el tema de ambiente. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que en estos últimos años las condiciones climáticas están siendo muy variables. Ya hemos visto el año pasado, hemos tenido pues una ola de calor muy fuerte que afectó a todos los cultivos en general, tanto a la agricultura intensiva como a la agricultura extensiva. Ahora estamos viendo también, estamos ya en la época de primavera y aún estamos teniendo frío, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el ambiente, señores, ya está como también un factor muy importante que lamentablemente no podemos controlar.
No se puede controlar de tal manera que es importante que todos los manejos que hagamos deberían ser de forma preventiva, ¿correcto? Preventiva. No deberían hacerse manejos, y digo no deberían hacerse porque se hacen manejos de forma reactiva. Es decir, si tengo viento, si tengo mucha radiación, si tengo mucho frío, se quiere hacer aplicaciones, ¿no? Se quiere hacer aplicaciones pensando que el cultivo va a reaccionar de manera inmediata. Pues eso no sucede, señores. No sucede. Vamos a ir viendo por qué. ¿Correcto? Entonces, la relación agua, suelo, planta y ambiente está determinado por estos cuatro factores muy importantes. Si tenemos una buena calidad de agua, ¿no? En este caso, vamos a tener también una buena relación con el suelo. Deberíamos de tener una buena preparación del suelo. Para el caso del arroz, es muy importante la preparación del suelo, ¿no? El fangueo, el pase del doble cruza. ¿Para qué? Para que este suelo pueda tener una buena oxigenación. Acordémonos que el suelo está compuesto por la textura, por algunas características físicas como son textura, estructura y porosidad, siendo la porosidad una parte muy importante de la textura. Acordémonos que es muy importante, señores, de que el suelo tenga las condiciones adecuadas para que la planta pueda respirar, pueda oxigenarse a través del sistema radicular y así pueda tomar los nutrientes de la solución del suelo, porque de otra manera va a tener inconvenientes este cultivo para el caso del arroz, ¿correcto? La planta está determinada, pues ahora en el caso del arroz hay muchos híbridos bueno, tienen muy buena muy buena capacidad para producir. Pero no hacemos nada teniendo el mejor híbrido, la mejor variedad, etcétera, si no tenemos una buena preparación de suelo, si no tenemos la cantidad necesaria de agua. El ambiente, ni qué decirlo, ¿no? Si el ambiente, pues, no nos acompaña, lamentablemente vamos a tener problemas, ¿no? Pero como les digo, es muy importante que los tres factores anteriores, tratemos de la mejor manera posible de ayudar o de regular o de manejarlos de la manera más positiva para que la planta pueda responder. Y al final, esto se traduzca en ¿qué? En calidad y en cantidad. Y si tenemos buena calidad y tenemos buena cantidad, eso acompañado de un buen precio, al final, esto se trata, digamos, de ganar-ganar, ¿correcto? Esa es la idea. Ese es el concepto así a grandes rasgos, el concepto RASP. Hay objetivos, señores, en el tema de la fertilización, muchos objetivos. Nosotros hemos considerado quizás los más importantes. Potencializar la productividad del cultivo. ¿Y cómo potencializamos? Es decir, teniendo calidad y también cantidad. ¿Correcto? Porque puede ser que para el caso del arroz, por ejemplo, puede ser que tengamos cantidad, pero ¿qué me dice que de esa cantidad, de esas 10 11 toneladas, 9 toneladas, quizás a la parte del sur Arequipa, donde tienen buenas producciones, arriba de 11 12 toneladas, está bien, estamos hablando de cantidad, pero de repente yo tengo grano muy quebradizo, el grano mucho se quiebra, eso tiene que ver con una mala calidad. Entonces, debería de ir de la mano calidad, cantidad con calidad, ¿no? Y eso es uno de los objetivos de la fertilización. Maximizar el valor de los fertilizantes, es decir, tener una alta eficiencia en el proceso de fertilización. Hay conceptos muy claros que deberíamos de manejar. Vamos a ir viendo más adelante. Menores pérdidas, obviamente, si estamos hablando de un tema de eficiencia de los fertilizantes, por ende vamos a tener menos pérdidas, ¿cierto? Porque vamos a hacer más eficiente este proceso. Y minimizamos los costos de producción, porque al final, señores, todo está basado en el tema de costos, sin descuidar, por supuesto, temas de calidad y cantidad. Miren, aquí hay cuatro conceptos, cuatro de los tantos conceptos que deberían de ser muy relevantes para nosotros, ¿no? La fertilización y nutrición vegetal. Miren, la fertilización, voy a permitirme utilizar el puntero. La fertilización, señores, perdón. La fertilización como concepto, está determinado simplemente por la labor o por la acción mecánica de aplicar fertilizantes al suelo. Cuando hablamos de fertilizantes,
Estamos hablando pues de los que nosotros ya conocemos, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio. Así de sencillo, sin de repente ningún cálculo técnico. Pero cuando hablamos de nutrición, que es el título de la charla, nutrición mineral, en este caso de nutrición mineral, que está muy relacionado con la nutrición vegetal, viene a estar dado, señores, por el proceso de nutrir a la planta. Es decir, de lograr de que las plantas o el cultivo, en este caso el cultivo de arroz, pueda tener la capacidad de absorber los nutrientes necesarios que han sido aplicados en el proceso de fertilización para que el cultivo pueda tener una adecuada nutrición vegetal, ¿correcto? La fertilización y la nutrición son términos que deberían de estar juntos, deberían ir de la mano. Lamentablemente hay un divorcio. Hay un divorcio porque quizás no se entienden estos conceptos con claridad, ¿no? Una planta puede estar, como dice acá esta frase, una planta puede estar sobrefertilizada. ¿Qué quiere decir? Que de repente nosotros estamos poniendo más cantidad de nitrógeno que necesita la planta, más allá de las 220, 300 unidades, 150 unidades de nitrógeno que necesita el cultivo de arroz. Es más, de repente no lo estamos poniendo en forma amoniacal, que es como el arroz lo aprovecha. Estamos poniéndolo como forma nítrica o como urea de repente, ¿no? Que es la forma más lenta de nitrógeno. Perdón. Pero estamos hablando aquí de cantidad, ¿no? No estamos hablando de fuente, estamos hablando de cantidad. O sea, no es que porque más le pongo voy a tener mejor resultado, ¿correcto? No se trata de eso, porque las plantas, en general todos los cultivos, y el arroz no es la excepción, van a tomar la cantidad necesaria de nutrientes. Y por el contrario, si nosotros hacemos un exceso en alguno de los elementos, podemos causar lo que se llama un desbalance nutricional, un desequilibrio nutricional. ¿Correcto? Eso es lo que puede suceder. Entonces, hay que tener muy presente, señores, que el tema de fertilización debería de ir de la mano con la nutrición, para no caer en esta frase o en este pequeño gran problema que suele suceder cuando no hacemos la fertilización, pero desde un punto de vista de nutrición, de la nutrición vegetal. ¿Sí? Bien. Miren, hay algo muy importante que se desprende de la lámina anterior, las conocidas cuatro R's, ¿no? La R de array, que viene a ser de exactitud o de dosis exacta, ¿correcto? ¿A qué refiere esto, señores? Cuando yo inicio, o cuando iniciamos, perdón, la actividad agrícola, para este caso el cultivo de arroz, la fuente. ¿A qué refiere la fuente? ¿Qué tipo de fertilizante voy a utilizar? Le dije hace un momento, los tipos de fertilizantes que vamos a utilizar, si bien es cierto, encontramos en el mercado fuentes nitrogenadas, por ejemplo, ¿no? Fuentes nitrogenadas, la urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, el mismo 1846, ¿no? Que tiene nitrógeno y fósforo. Pero para el caso del cultivo de arroz tiene una particularidad. El cultivo de arroz absorbe en su gran mayoría fuentes nítricas amoniacales. No digo que no absorban, ojo, fuentes nitrogenadas amoniacales, perdón. No digo que no absorban nitrógeno nítrico, ¿ah? Ojo. Pero en su mayoría prefiere el nitrógeno amoniacal. Por eso es que se sugiere el sulfato de amonio. Cuando nosotros hablamos de las fuentes, está referido, señores, a la fuente que la planta va a tener mayor facilidad y mayor aprovechamiento para el elemento, ¿correcto? Porque acordémonos que los cultivos toman los nutrientes, beben los nutrientes de la solución del suelo y lo toman como elemento, ¿no? Como elemento. Lo toman como nitrato, lo toman como amonio. En este caso, la fuente, para el caso del nitrógeno, está referida como una fuente amoniacada. Una vez que hemos elegido la fuente, señores, vamos a ver cuánto vamos a aplicar de esa fuente, ¿sí? Vamos a ver cuánto de esa fuente vamos a aplicarle a nuestro cultivo en nuestro plan de fertilización, ¿no? ¿Cuánto aplicamos? 50 unidades, 80 unidades, 120 unidades. Hablamos de unidades, ojo, no hablemos de kilos, ¿no? Yo creo que con el tiempo
es muy importante ya tener presente el manejo del tema de unidades, no de kilogramos. Es algo muy sencillo. Correcto, ya tengo la fuente, ya tengo cuánto de esa fuente voy a aplicar, ¿no? Ahora, ¿dónde debemos aplicar esa fuente? ¿Dónde debemos aplicar esa fuente para nuestro cultivo? En el caso del arroz, yo les decía hace algún tiempo a unas personas en la parte de la selva, el caso del arroz tiene una forma muy particular y la única de las formas que yo conozco es que la fertilización se hace al voleo, así es que no hay mayor problema, ¿no? Creo yo que no hay mayor problema, ¿no? Porque se hace al voleo, las tres, cuatro o cinco fertilizaciones o los desmanches quizás que se hacen ya sea en el trasplante o en las pozas almacigueras, ¿no? O si se hace directo. Es la única forma de fertilizar que es al voleo, ¿correcto? Ahora bien, aquí viene algo muy importante. Ya tengo la fuente, ya tengo cuánto, ya tengo dónde, o sea, el lugar. ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo debe estar disponible, ¿no? Esa fuente, ese nutrimento que aplicamos en estos tres anteriores. ¿A qué refiere esto, señores? Esto hace referencia a que los nutrientes, el o los nutrientes que estamos aplicando o que hemos aplicado deberían de estar disponibles en los momentos oportunos. Digo momentos oportunos, no quiero decir momentos exactos porque eso va mucho más allá, quizás de nuestro control. Eso está bajo la... Eso tiene que ver mucho, señores, con lo que habíamos visto el concepto RASP. ¿No? De repente nosotros por calendario, cuando calendarizamos los procesos o las actividades, decimos ya, a los 15 20 días o 35 días hago la fertilización. Pero ¿qué pasa si las condiciones climáticas me traicionan o juegan en contra y debo de repente de fertilizar antes? Es decir, hizo mucho calor o se hace mucho frío, debo hacerlo después. A eso refiere. ¿En qué momento? ¿Por qué? Porque acordémonos que todos los cultivos, y el arroz no es la excepción, tiene etapas fenológicas y hay momentos muy marcados. Vamos a ver más adelante la importancia que tiene, por ejemplo, el tema del nitrógeno, ¿no? Entonces, pero para redondear la idea en esto, señores, ya tenemos la fuente, ya tenemos cuánto de esa fuente, dónde vamos a aplicar la cantidad de esa fuente y cuándo debe estar presente ese fertilizante que elegimos, ¿correcto? Son cuatro preguntas, señores, que resume todo el proceso de nutrición en los cultivos. ¿Por qué? Porque miren, les había comentado al principio del conversatorio que todos los cultivos en general, señores, todos los cultivos toman los nutrientes a través del sistema radicular, ¿correcto? A través de las raíces. Lo que la planta muestra en esta parte, o sea, lo que muestra debajo del suelo o en el subsuelo, ¿no? Lo que tiene es el resultado que vamos a tener en la parte foliar, aquí. Si tenemos un buen sistema radicular, vamos a tener un buen sistema aéreo. ¿Y cómo debemos tener un sistema radicular? Ya hemos visto en raspa el suelo tiene que estar bien preparado, ¿no? ¿Por qué, señores? Porque miren, las plantas, señores, desde que se inicia su actividad, en el caso del arroz, desde que se inicia el almácigo hasta el trasplante y en todo el proceso, hasta la cosecha, pasan por un tema de estrés. Puede ser un estrés por la mala preparación del terreno, por suelos de repente inadecuados, por suelos salinos, ni hablar en el caso del arroz, tiene muchos problemas con estos suelos, suelos compactados, ¿no? En donde el cultivo sufre demasiado para poder nutrirse, para poder tomar los nutrientes. Entonces, deberíamos ver al sistema radicular como la parte más importante, señores, en los cultivos porque la mayor parte de absorción, entre un 90 y un 95%, se da a través de las raíces. La parte foliar, la aplicación de foliares es un complemento simplemente, ¿no? No tratemos, no sé, los años que llevamos trabajando en esto, hemos visto experiencias no tan gratas de intentar reemplazar las aplicaciones vía suelo o las fertilizaciones vía suelo por vía foliar. Resultan súper complejas, ¿correcto? Pero para que quede clara la idea,
La parte radicular es la parte fundamental y es por donde la planta tiene la mayor absorción de nutrientes, ¿correcto? Además sucede esto. Acordémonos que las raíces es el cerebro de la planta, señores, ¿no? La raíz es el cerebro de la planta. Si tenemos suelos mal preparados, suelos con un drenaje muy pobre, tenemos suelos salinos, suelos compactados, ¿no? Suelos arenosos, la planta va, digamos, a responder de manera negativa a través del sistema radicular. No vamos a tener buen rendimiento, no vamos a tener buen macollaje, no vamos a tener buen llenado de grano, ¿no? Buen espigado en el caso del arroz. Por eso, señores, es muy importante tener mucho cuidado cuando se realizan las preparaciones del terreno. Ese es fundamental en el manejo del cultivo de arroz. Miren, acá vamos a ver un poco algunos conceptos que quizás a nivel de campo, bueno, en el caso del arroz, se pueden manejar, ¿no? ¿Qué sucede si le pongo más fertilizante a mi cultivo? Se puede pensar que si poco es bueno, más es mejor. Esto no sucede, ¿no? Por eso le he puesto una X. No sucede, ¿por qué, señores? Porque hay algo que se llama ley de los rendimientos decrecientes. Dice que el diferencial de respuesta es menor a medida que aumenta la dosis por encima de la dosis óptima, ¿no? Aquí tenemos estos ejemplos. Que nosotros decimos, por ejemplo, kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Representado por las barras azules, y toneladas por hectárea, en este caso de producción, ¿no? Con 180 unidades, 8 toneladas, 256 toneladas, 300 va bajando. Cuando nosotros de repente se podría pensar, ¿no? Se podría pensar, si le estoy poniendo más, obviamente debería darme más. No es así. Les dije hace un momento, porque la planta o las plantas, y el arroz no es la excepción, solamente van a aprovechar lo que necesitan. De ahí hacia adelante, simplemente el fertilizante se va a perder, señores. Si es nitrógeno, se va a volatilizar, se volatiliza, se lixilia, ¿correcto? O simplemente va a ocasionar un desequilibrio nutricional a nivel de suelo. Si me excedo con el fósforo, puede haber también problemas con el bloqueamiento, perdón, a nivel de calcio. Si me excedo con el potasio, vamos a tener problemas con el magnesio. Y todo eso va a ir en detrimento del proceso fotosintético, lo cual nos va a llevar a que las producciones disminuyan, ¿no? Por eso, señores, en el tema de la agricultura no funciona el concepto, si poco es bueno, más es mejor. Esto no funciona, por lo que les acabo de comentar. Resumiendo, la planta solo consume lo que necesita. Lo demás simplemente se va a perder, se va a quedar en el suelo y no vamos a tener mayor aprovechamiento. ¿Correcto? Bien, ¿por qué? Repito, los excesos nos llevan a desequilibrios nutricionales, ya los dije. Las deficiencias también. En el caso del arroz, por ejemplo, cuando nos excedemos o se excede en las aplicaciones de nitrógeno, las plantas se hacen más suculentas, se hacen, digamos, más apetecibles para los picadores chupadores, ¿cierto? Para las enfermedades fungosas. Entonces, los excesos también nos llevan a problemas. Obviamente, las deficiencias, pues ya sabemos, ¿no? Cuando falta, dice pues que en un perrito flaco cualquier pulga pega, ¿no? Entonces, el arroz no es la excepción. Los desequilibrios nutricionales se pueden dar tanto, reitero, por excesos o también por deficiencias, ¿correcto? Miren, las etapas para el caso del arroz es muy importante y está marcado. Está marcado, por ejemplo, las aplicaciones de nitrógeno, ¿no? Es muy importante aquí al inicio de la panícula, ¿no? Al inicio de la panícula. Ahora, ¿por qué? Hay de repente ya, todo el mundo quizás sabemos, decimos, bueno, se debe de haber culminado, debe haber terminado las unidades, las 180, 200, 250 unidades de nitrógeno al inicio de la panícula. ¿Pero por qué? ¿No? Al inicio del espigado de la panícula. ¿Por qué es importante? Esto más o menos 65, 70 días quizás. Porque, señores, en esta etapa ya la planta ha decidido o ha determinado cuántas espigas y cuántos granos por espiga se van a formar. Y por lo tanto, ya el nitrógeno debe de estar disponible días antes, como máximo en esta etapa, para que la planta pueda
completar todo su proceso fisiológico. Acordémonos que el nitrógeno no solamente participa en el crecimiento vegetativo, participa en una infinidad, señores, es el elemento que más se utiliza, pues el nitrógeno es el elemento que más se utiliza en la nutrición y en la fertilización. Por lo tanto, este elemento, una de sus amplias funciones es la formación de aminoácidos para proteínas, así de sencillo. Entonces, es muy importante, señores, las etapas, las etapas. Aquí viene lo que les habíamos visto en las 4R, pues, ¿no? El momento, ¿no? Esto viene a estar referido con la fenología del cultivo, ¿correcto? Con la fenología del cultivo. Por eso es muy importante que ya se haya colocado todo el nitrógeno. Si se ha fraccionado en una, en dos o en tres partes, genial, no hay problema. Evitamos o digamos, disminuimos las pérdidas de nitrógeno, en este caso amoniacal, que se nos pierda por volatilización, ¿no? Cuando ya hemos llegado a ese punto, deberíamos de haber culminado todas las aplicaciones del nitrógeno, ¿no? O toda la dosis del nitrógeno. ¿Y por qué es importante esto, señores? Miren, nosotros como agrónomos conocemos de que la planta tiene pues los 16 elementos esenciales, 16, 17 elementos esenciales más los benéficos, ¿no? Que no cumplen una función determinada. Pero si nos damos cuenta, entre el 95 y el 98%, señores, está determinado gratuitamente, o la planta los obtiene gratuitamente, que es carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Y de dónde lo obtienen? Del agua y del CO2 del medio ambiente. Acordémonos del proceso fotosintético, ¿no? Nosotros solamente tenemos la función de aplicar entre un 2 y un 5% en una nutrición mineral. Es decir, lo que hacemos nosotros es aportar este 2 o este 5% en cada uno de los procesos, ojo, en cada uno de los procesos, ¿no? En cada uno de los procesos hacemos solamente digamos, la parte del 2 o del 5% de la nutrición mineral. El arroz, señores, no es la excepción, ¿no? El arroz no es la excepción. Aquí se me ha quedado la lámina de papa, ¿no? Pero hay que entender este concepto. Solamente tenemos este pequeño reto, digamos, pero nos causa tantos problemas y no es porque no tengamos a la mano los nutrientes. En el mercado encontramos infinidad de productos. Regresemos, leemos de una mirada a esta lámina de las 4R, ¿no? El qué, el cuándo, el cuánto y el cómo lo aplicamos. Ahí está resumido, señores, esto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las plantas, al final, nosotros vamos por ejemplo, vamos a la tienda y compramos, vamos a la tienda y compramos, digamos, potasio, ¿no? Cuando miramos en el saco, viene ahí y dice K2O, pero la planta no toma el potasio como K2O, finalmente lo toman como elemento, ¿no? Toma como elemento. Igual, el nitrógeno, el fósforo, el potasio lo toma como elemento, ¿sí? Lo va a tomar como elemento. A pesar que nosotros vemos en las composiciones, ¿no? En las composiciones es por un tema de formulación ya del producto y de composición química, pero finalmente la planta lo toma como nitrógeno, ¿no? En este caso puede ser nitrógeno nítrico o, perdón, amoniacal, nitrógeno nítrico, ¿no? Puede ser como el fosfato primario, el fosfato secundario también. El calcio igual, ¿no? Pero lo toma como elemento. Ahora, ¿por qué les comento esto, señores? Porque a veces nosotros en la composición de la bolsa nos dicen, vamos a decir, tenemos pues 45% de magnesio, ¿no? Pero viene como óxido de magnesio, ¿no? O vamos a un 18%, porque el 45% es muy alto. 18% de magnesio. Y nosotros miramos en la bolsa, 18% de magnesio, wow, tiene bastante magnesio. Pero señores, la planta, reitero, lo toma como magnesio. No lo toma como óxido de magnesio, lo toma como magnesio. Y para llevarlo de óxido de magnesio a magnesio hay algunos factores de conversión que nos van normalmente si acá es 18, por acá viene a ser 14 o viene a ser hasta 13. Es decir, no es la cantidad, lo que dice en la bolsa, lo que realmente la planta toma. ¿Correcto? A eso quiero referirme cuando pongo
que la planta toma los los nutrientes como elemento, igual con el calcio, igual con el potasio, y así con todos los nutrientes, señores. De todos estos nutrientes, los que más se pierden son los nitrogenados, obviamente, pues, ¿no? Se pierden, digamos, en forma amoniacal porque se va a volatilizar, en forma nítrica se lixidia y así sucesivamente, ¿correcto? Después, estos elementos, como les decía, pues, ¿no? Miren, aquí está, en el caso del calcio, ¿no? Lo toma como calcio, no como óxido de calcio, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso hay que tener muy presente cuando nosotros asistimos a una casa agrícola y compramos los fertilizantes, preguntemos y miremos bien. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante esto, señores, porque los nutrientes necesitan determinadas cantidades. Y si nosotros no tenemos cuidado, no tenemos cuidado con este tipo de conversiones, este tipo de variables que no son nada difíciles, vamos a estar poniéndole al cultivo la cantidad menor a la que deberíamos de estar aplicando y ahí no se va a completar el proceso de nutrición, pues solamente estamos fertilizando, ¿no? Por eso era importante los conceptos de nutrición y fertilización que estamos mirando, ¿correcto? Todo esto tiene que ver, señores, porque hay una ley del mínimo, pues, ¿no? Hay una ley del mínimo, la cual nos dice el escaso suministro de un nutriente disminuye la producción y, consecuentemente, reduce las ganancias. Esto no es otra cosa, señores, que los cultivos necesitan todos los nutrientes, los 16, 17 nutrientes, ¿no? Deberíamos de poner todos los nutrientes. Porque miren, en este primer caso, ¿sí? En este primer acto, digamos, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio, la producción por ahí va a ser poco baja. Mejoramos nitrógeno y fósforo y potasio va mejorando por ahí, ¿no? Mejoramos lo que normalmente hacemos, y reitero, el arroz no es la excepción. Nos alineamos en nitrógeno, fósforo y potasio y le ponemos ya un poquito de magnesio y le ponemos azufre. Acordémonos, por ejemplo, que el azufre ayuda mucho al aprovechamiento del nitrógeno. Y el azufre, señores, voy a detenerme un poquito, es un elemento que nos va a ayudar para la formación de 3 aminoácidos azufrados, como son la cisteína, 2 cisteínas forman la cistina, cisteína, cistina y metionina, ¿no? Si la planta tiene buenas cantidades de azufre, el nitrógeno va a tener un mejor y mayor aprovechamiento, ¿correcto? El magnesio creo que ya todos sabemos nosotros que es sumamente importante, es parte fundamental para el proceso fotosintético, ¿no? En el tema fotosintético, el magnesio ni hablar, es parte fundamental de la clorofila que nos va a ayudar o va a participar directa y activamente en el proceso fotosintético. Entonces, al agregar el magnesio y al agregarle azufre, estamos mejorando la producción, ¿sí? Ya vamos, como se dice, mejorando el tema de nutrición. Pero, ¿qué sucederá, señores, si nosotros nos alineamos con estos nutrientes? Referido a cantidades no exactas, reitero, a cantidades adecuadas de estos nutrientes. La nutrición, ténganlo por seguro que va a mejorar sobremanera. Y todo esto se hace, voy a regresar a esta diapositiva donde manejamos las 4 R's. Es muy, muy importante, señor. Porque miren, nosotros podemos decir, no, pero solamente vamos a poner nitrógeno, fósforo, potasio y lo demás. A veces nos dicen el suelo tiene calcio, tiene esto, tiene lo otro. Pero ya vemos nosotros que en la ley del mínimo del Dievin, el nutriente que va a estar faltando va a ser el que disminuye. Aquí no dice si falta el macro o el microelemento, no dice, habla de un nutriente como tal, de forma general, ¿correcto? Así que si nos falta de repente manganeso o molibdeno, también va a disminuir la producción. Y disminuir la producción va a estar dado en tema de calidad y en tema de cantidad a la vez, ¿correcto? O una de las dos, pero va a haber una disminución de algunos de estos dos aspectos, o calidad o cantidad, ¿no? Y disminución en calidad o en cantidad está llevado finalmente a pérdidas económicas. Miren, aquí hay algunos requerimientos nutricionales para cultivo de ciclo corto. Aquí tenemos el arroz, por ejemplo. Esta es una forma muy práctica y digamos, para nosotros, quizás, práctica desde el punto de vista de tener datos, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno, 17,13 unidades.
¿no? Aquí dice bien claro, elementos, ojo, elementos, ¿no? Elementos extraídos en kilogramos por tonelada producida, ¿no? Es decir, si nosotros queremos producir 10 toneladas, tendríamos que hacer la multiplicación, ¿no? 170,13, ¿correcto? Unidades de nitrógeno y así sucesivamente para todos los nutrientes. Y ojo, si nos damos cuenta, aquí estamos hablando no solamente de los tres macroelementos, también tiene calcio, tiene magnesio y tiene azufre, en cantidades menores, pero tiene. Esta es una de las formas quizás empíricas de hacer los cálculos de fertilizantes, que no es la más recomendable, ojo, pero nos puede servir como base y también con la data que ustedes tienen, pues ya de los años que llevan, digamos, trabajando en la agricultura, manejando el cultivo de arroz, tranquilamente podrían, digamos, ajustar estos datos a su realidad, ¿no? Ahora, esto no son datos que se le han ocurrido al ingeniero Rubén, son datos de estudios realizados, como ustedes pueden ver aquí, en el año 2007, ¿no? El año 2007, 2003 para el caso de arroz, para el caso de maíz del año 2000, ¿no? Sorgo y soya 2007. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a mirar de forma rápida el tema de los elementos, de cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, como les dije en un principio, el nitrógeno es el elemento más esencial para el funcionamiento, para todo el proceso productivo, en el caso del arroz, ¿no? Sus funciones en el crecimiento, sistema de energía de la planta, hace parte de las vitaminas y proteínas, ¿correcto? Y también forma parte de células vivas. Como le habíamos comentado, el tema de la clorofila interviene en la fotosíntesis activamente. Pero ya sabemos qué es lo que hace, qué nos ayuda. Veamos las deficiencias, ¿no? Las deficiencias finalmente es lo que les había comentado. Sucede esto, se pone amarillento en las hojas inferiores. Ahora, ¿por qué se muestra, digamos, en las hojas inferiores primero? Porque el nitrógeno es uno de los elementos más móviles que hay a nivel de suelo y a nivel de planta. Entonces, como es móvil a nivel de suelo y a nivel de planta, se mueve de las hojas viejas hacia las hojas nuevas. Se mueve hacia las hojas nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Bien, reduce drásticamente el tamaño de la planta, obviamente, pues, ¿no? Obviamente va a reducir el crecimiento vegetativo y reduce la calidad y cantidad del fruto. Es decir, en el caso del arroz, pues, ¿no? Vamos a tener, digamos, lo que se llama granos vanos, ¿no? Quizás menor cantidad de espigas y todo este daño. Y sin dudar que vamos a tener problemas también con el ataque de plagas o enfermedades, ¿no? Ahora, vamos al otro lado, como les dije, o a la otra vereda. Cuando hay un exceso de nitrógeno, ¿qué puede suceder? Miren, dice, excesivo crecimiento vegetativo sombrea la planta vecina, haciendo improductivos los macollos. Es decir, va a haber un crecimiento de sobremanera muy grande, va a haber una competencia y va a haber un sombreamiento, y eso va a causar problemas. Ahora también lo que les dije, creo, cuando empezábamos este conversatorio, mayor incidencia de plagas o enfermedades. ¿Por qué? Porque se va a crear un microclima, porque la planta, hay mi agüita, ¿sí? Porque la planta se va a hacer más suculenta. Acordémonos que los insectos, los picadores chupadores, se alimentan de las proteínas, ¿sí? Se alimentan de las proteínas de la planta. Entonces, va a suceder que se van a hacer más suculentas y por ende vamos a tener más ataques de plagas o enfermedades, ¿no? Esto creo que es algo que con el tiempo se ha venido manejando genéticamente, pero aún se ve estos problemas por exceso de nitrógeno, ¿no? Digamos, hay un crecimiento excesivo y se da lo que se llama el ácame o el encamado, ¿no? Eso sucede cuando hay un exceso de nitrógeno. Ahora bien, a lo que les comentaba, ¿no? Es lo que les había comentado. Cuando ya se da, pues aquí el primordio floral, la oportunidad de aplicar nitrógeno, es muy importante aplicarlo en su etapa oportuna. Siempre hablemos de etapa oportuna, no exacta, no exacta. Porque cuando queremos decir algo exacto, en el caso de la agricultura,
Tiene que ser, digamos, una agricultura muy tecnológica, aplicar las últimas tecnologías que podríamos tener, ¿no? Y eso creo que todavía en este tipo de agricultura es un poco difícil, ¿no? Entonces, es muy importante el momento, la oportunidad, es muy importante. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Cuando ya se ha hecho la diferenciación del primordio floral, esto es en B6, en B8 aproximadamente, como habíamos visto 65, quizás 60, máximo 70 días de repente, ¿no? Aquí ya debe de estar todo el nitrógeno aplicado, ya no deberíamos estar pensando en aplicar nitrógeno. Cuando ya pasó aquí, nos va a ser poco útil, ¿no? Eso hay que tener muy, muy presente. Ahora, esto se puede hacer fraccionado en dos o en tres veces ya, eso queda a decisión de la persona que está manejando el proceso de nutrición. Ahora bien, las pérdidas de nitrógeno que se aplican, ¿no? El cultivo puede aprovecharlo entre un 40, quizás un 70%, dependiendo de las condiciones. Dependiendo de las condiciones que se tengan, ¿correcto? Ahora, puede haber un proceso de pérdida por desnitrificación, ¿no? Esto tiene que ver, señores, básicamente, puede ser entre un 5 y un 35%. Esto tiene que ver con el tipo de suelo que tengamos, ¿no? El tipo de suelo que tengamos, por, digamos, los riegos que se le pueda dar, entendiendo también que el cultivo de arroz es un cultivo que se maneja continuamente con láminas de agua, ¿no? Las pérdidas por drenaje o percolación pueden ser quizás, si son bien controladas, no tenemos mayor problema, o como máximo puede llegar a un 20%. Donde es el gran problema es en el tema de volatilización. ¿Por qué? Les había comentado, nosotros, o se sugiere mucho, usar el sulfato de amonio, por ejemplo, ¿no? Y acordémonos que el NH4, ¿no? El NH4, el amonio, tiene formas forma de perderse por volatilización, ¿no? Se pierde como NH3, como amoníaco, ¿sí? Se pierde como amoníaco en este proceso. Entonces, se puede volatilizar entre un 40 y también quizás un 60%. Ello tiene que ver, reitero nuevamente, los momentos de aplicar el fertilizante, ¿no? Las condiciones que tengamos para aplicar ese fertilizante, ¿cierto? Entonces, teniendo buenas condiciones de aplicación, vamos a evitar, cuando yo digo evitar, o mejor dicho, vamos a disminuir las pérdidas, vamos a disminuir las pérdidas eligiendo las fuentes adecuadas, ¿correcto? Esas son las vías, cómo es que se pierde el nitrógeno o cómo se perdería el nitrógeno que ha sido aplicado en el cultivo de arroz. Miren, la urea tiene las pérdidas de nitrógeno de esta forma, ¿no? Se va a perder, como ya habíamos visto, ¿no? Aplicamos la urea, ¿no? Hay una enzima que se va a producir y que es necesaria, y que no es que sea del todo mal, ¿no? Se produce una enzima que es la ureasa y automáticamente esta ureasa incrementa el pH hasta 9. Y es ahí donde se comienzan a dar las formas de que el nitrógeno se va a perder. Les había comentado, se pierde en forma amoniacal, ¿sí? Se va a perder en forma amoniacal cuando está ya pasando al proceso de amonio, ¿no? Inicialmente en la forma de CO2 y también encontramos por acá, ¿no? Encontramos aquí el tema cuando es fuentes nitrogenadas que tiene que ver con nitrato, se puede perder por lixiviación. Y se pierde por lixiviación, ¿por qué? Nosotros sabemos que a nivel de suelo, voy a dibujarlo acá, las arcillas tienen cargas negativas. Al tener cargas negativas hay una repelencia con las fuentes nitrogenadas nítricas. Hay una repelencia y cuando hay pues los riegos fuertes, riegos pesados, esto termina lixiviándose, es decir, termina yéndose al fondo. Y lamentablemente esto también contribuye de manera efectiva y activa a la contaminación de diferentes fuentes de agua.
¿no? Entonces, esto es lo que sucede, señores, con el nitrógeno, ¿no? Se pierde de esta forma. Reitero, si nosotros queremos utilizar, bueno, en el caso del arroz, creo que se utiliza más, estoy casi seguro que se utiliza el sulfato de amonio. Si hablamos de urea, amonio y nitrato, la urea es la más lenta, el amonio es un poco más rápida, siendo el nitrato la más rápida. En el caso del arroz, las fuentes amoniacales son mucho más aprovechadas por el cultivo. Eso creo que lo tenemos bastante claro. Bueno, aquí está la fuente de donde se ha extraído la información, ¿no? Vamos mirando el fósforo. El fósforo es muy importante dentro de las ventajas para el crecimiento celular, sistema de energía, el ATP, el famoso ATP, ¿no? Nos dicen pues que el fósforo es muy importante para darle energía, para enraizar a la planta, ¿no? Eso es lo que nos ayuda mucho el tema de la energía, el ATP, la formación de auxinas para el tema de formación de raíces, ¿no? La transferencia de información genética a la semilla, metabolismo celular. En realidad todos estos nutrientes, señores, nitrógeno, fósforo, potasio, cumplen un papel muy sinérgico, ¿no? Cumplen un papel muy sinérgico. No es que uno tenga más importancia que lo otro, ¿correcto? Que el otro, perdón. ¿Qué sucede cuando hay deficiencia de fósforo? ¿No? ¿Qué sucede? Lo que ustedes pueden ver, hay una coloración violácea, enanismo, retardo en el desarrollo, perdón, de la semilla. Es un elemento móvil dentro de la planta. Ojo, tengamos cuenta, dentro de la planta, pero a nivel de suelo es algo lento. Por eso que se muestra también en las hojas jóvenes, porque en la planta se mueve rápido, ¿correcto? Eso es lo que va a ocasionar, bueno, esta coloración violácea, ¿no? Esta coloración violácea. Bien, sus deficiencias, hemos visto pero una coloración morada, creo que esto lo hemos visto, ¿no? Ahora bien, miren, esto es muy importante. Cuando hablamos nosotros dice acá, poca cantidad de fósforo asimilable en los suelos del Perú, inadecuada fertilización. Cuando dice inadecuada fertilización, retornamos nuevamente a la fuente, señores, a la fuente. Por ejemplo, si nosotros tenemos el análisis de suelo, ¿no? Tenemos el análisis de suelo y yo tengo que mi suelo es alcalino, ¿no? Estoy con 8.5, quizás, no sé, 9. Pues deberíamos de evitar quizás de utilizar el DAP o el fosfato diamónico, el 1846. ¿Por qué? Porque este tiene un pH alcalino, ¿correcto? Y deberíamos darle un poco de prioridad al conocido MAP, ¿no? Al MAP, porque tiene un pH ácido, ¿sí? Nos va a ayudar a nivel del suelo a que la planta lo pueda aprovechar de una manera más efectiva, ¿correcto? O sea, no es que el DAP sea malo, ojo, sino que, reitero, la fuente. Es muy importante la elección de la fuente, ¿no? Por ejemplo, en la selva tenemos suelos ácidos. El DAP tranquilamente tiene un funcionamiento adecuado. Y hay zonas donde lo trabajan. Yo he estado hace algunos meses en la zona de selva y trabajan tranquilamente, poco, pero lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice algo muy, las plantas toman fósforo, la solución del suelo en forma de ortofosfato, que puede ser ortofosfato primario, ortofosfato secundario, ¿no? Ese es un tema ya a nivel de química del suelo. La planta pues elige cómo tomarlo según las necesidades, requerimientos y las condiciones edáficas que ésta tenga. Pero es muy importante, señores, si nosotros ya conocemos nuestro suelo, conocemos, en los suelos de la costa, por ejemplo, la gran mayoría de suelos de costa, tienen un pH alcalino, pero sin embargo se utiliza el DAP, ¿no? Es un poco el tema de cultura, es un poco el tema cultural, pero yo estoy seguro que poco a poco, con este trabajo educativo que intentamos hacer, vamos a mejorar esos criterios y vamos a ir poco a poco cambiando estos criterios de fertilización y a la vez de nutrición. Aquí está, miren, señores, así de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fósforo, el fósforo lo ideal, esto tiene que ver con el tema del pH, cuál es la influencia
del pH en la absorción de los nutrientes, ¿no? El fósforo tranquilamente trabaja pues entre 5,5 hasta 7,5, ya por ahí vamos, ¿no? De ahí hacia arriba vamos a tener problemas, ¿no? Va a disminuir la absorción y hacia abajo o hacia un pH ácido igual va a disminuir la absorción, ¿no? Lo ideal sería pues entre estos rangos, ¿no? Entre estos rangos. Por eso reitero, cada uno de ustedes conoce el suelo que tiene o deberían de conocer el suelo que tiene. Miren, o en todo caso es muy importante que hagan sus ensayos, pues, ¿no? Que hagan ensayos, por ejemplo, en una pose, en una parcela con DAP, en otra con MAP, y así se puede ir viendo, porque al final, señores, la teoría nos puede decir mucho, la teoría nos puede dar muchas pautas, pero la práctica en campo es aquella que nos va a dar quizás la verdad más cercana para lo que estamos buscando, ¿correcto? Bien, avanzamos. El potasio normalmente es el elemento de la calidad, pero además de ser el elemento de la calidad, tiene otras funciones, no regula el tema de turgencia de la planta, es un elemento muy importante en el aspecto sanitario. Vamos a ver algunos acá, dice, eh, para empezar, no forma compuestos, ¿no? No es un elemento estructural, no es un elemento estructural, ¿correcto? Interactúa con todo, con casi todos los nutrientes, contribuye, acá lo que les había comentado, ¿no? Al aumento de la resistencia de enfermedades. En realidad yo siempre digo, cuando la planta está equilibrada nutricionalmente, todos los nutrientes, todos y cada uno de ellos va a tener una función muy, muy particular y muy preponderante en el buen funcionamiento de la planta. Sus funciones y deficiencias, en el caso del potasio, dice, interviene en el fortalecimiento de la pared celular, perdón, y la lignificación de los tejidos, disminuye el porcentaje de granos vanos, en el caso de arroz, ¿no? Ahora, ojo, no es que solamente con potasio sucede eso, porque ¿qué pasa si yo me preocupo porque dice la teoría, ¿no? Que disminuye el porcentaje de granos vanos. Solamente me centro en potasio y voy descuidando el magnesio. La fotosíntesis va a disminuir y por tanto la planta no va a tener una alta tasa fotosintética o una adecuada tasa fotosintética y vamos a terminar desequilibrando la nutrición, ¿correcto? Osmorreguladora, lo que habíamos comentado, el tema del agua, de la respiración, actividad enzimática, transpiración y transporte fotosintático, ¿no? Sus deficiencias, los primeros síntomas, la reducción de la tasa de crecimiento, se quedan plantas enanas, ¿no? Síntomas en hojas viejas e inferiores, porque también se mueve, tiene su movimiento, ¿no? Se presenta una clorosis, obviamente luego se va a necrosar porque el tejido termina pues secándose, ¿no? Termina pues secándose a nivel de las puntas que va de afuera hacia adentro, ¿no? La planta se vuelve susceptible y finalmente los hongos llegan con mayor facilidad, ¿no? Ese es en el caso del potasio, pero normalmente el potasio es el tema de la calidad, nos dicen que es el tema de la calidad, nos va a dar calidad, nos va a dar peso, etcétera, etcétera. Miremos un poquito el calcio. El calcio es muy importante, el calcio es muy importante, dice, fortalece tallos y raíces, resistencia a plagas y enfermedades, ¿no? Favorece la absorción del nitrógeno, la forma nítrica, lo que les había comentado. Participa en la actividad enzimática, interviene en la formación de granos, estimula el crecimiento de tallos y raíces. Acá me voy a detener un poquito, dice, plagas y enfermedades. El calcio es uno de los primeros, o es el primer elemento que avisa a la planta, que le dice a la planta, oye, mira, vamos a ser atacados por alguna plaga o por algún hongo, algún patógeno. ¿Y qué hace el calcio cuando se encuentra en cantidades adecuadas en la planta o en cantidades suficientes? Entendiendo que también la planta toma el calcio por corriente transpiratoria a nivel del suelo y normalmente el almacén de calcio en el suelo debería ser entre un 70 y 75%, ¿no? Debería tener un buen almacén, una buena dotación de calcio para que la planta de allí pueda tomar y cuando necesite este elemento tan importante para protegerse o prevenir enfermedades, ojo, no quiero decir que con el calcio no le va a dar enfermedad, no le va a atacar enfermedades a la planta. Lo que sucede es que la planta va a tener más tiempo para reaccionar. Bueno, entonces el calcio va a ser el gatillador, digamos.
va a ser el gatillador que se va a encargar de avisarle al resto, al cerebro de la planta y decirle vamos a ser atacados y la planta puede activar todo su sistema de protección. Pero eso es cuando la planta tiene pues cantidades adecuadas de calcio. Si no las tiene, simplemente no va a poder, digamos, reaccionar de manera oportuna. Las deficiencias. Hay una necrosis basal en diversos frutos, tomate, manzana, granos quebradizos también en el caso de arroz, los famosos panza blanca. Acá está también el grano quebradizo. Hay un desarrollo deficiente del sistema radicular, ay, perdón, macollos deficientes también en frutas y hortalizas, porque en realidad les había dicho, la nutrición es general, ¿ah? O sea, es universal, con algunas variables en determinados cultivos, ¿no? Bien, miramos el magnesio. El magnesio es el elemento muy importante, señores, que va a tener como función principal ser el componente de la clorofila. Y la clorofila, acordémonos que es fundamental para el proceso fotosintético, para que la tasa fotosintética en todos los cultivos, es decir, para que esa fábrica que tenemos en las hojas, tengan un funcionamiento adecuado. Para eso es importante el magnesio, señores, ¿no? Sus deficiencias causan amarillamiento en las hojas con nervaduras, de las hojas con nervaduras verdes, ¿no? Es decir, aquí, ¿no? Puede confundirse a veces quizás con el tema del nitrógeno. Ahora, hay que entender algo, hay que entender algo. Las deficiencias de nitrógeno es una de las deficiencias más claras y más rápidas de poder encontrarlas a simple vista, pero siempre es aconsejable, señores, tratar de evitar determinar las deficiencias al ojímetro, porque puede ser muy engañoso, inclusive nos puede llevar a cometer errores, ¿no? Hay que tener muchísima experiencia para poder decir, mira, esto es deficiencia de nitrógeno, porque puede ser que, a ver, si hay deficiencia de nitrógeno, va a haber deficiencia de azufre, ¿sí? Entonces, no es que solamente hay una deficiencia, se puede ver asociado a deficiencia de zinc, ¿no? Y así sucesivamente, puede haber más de una deficiencia, entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros querramos aventurarnos a decir, bueno, mira, hay deficiencia de boro porque se pusieron las hojas redondas, hay deficiencia de calcio, hay deficiencia de zinc, etcétera, etcétera, ¿no? Eso como, no sé, eso como como consejo quizás si se toma, ¿no? Hay caída prematura del follaje, hay retraso en la fase reproductiva, ¿sí? Eso es la deficiencia. El azufre, miren, les había comentado al principio, constituyente de los aminoácidos cisteína y metionina. Dos cisteínas, la unión de dos cisteínas forman la cistina, ¿no? Y esos serían los tres aminoácidos azufrados. Dos cisteínas forman una cistina y la metionina. Sin estos aminoácidos, señores, sin estos aminoácidos, claro, sin estos dos aminoácidos, estos tres aminoácidos, la cisteína, cistina y metionina, no se puede continuar el proceso y continuar el tema de aminoácidos. ¿Correcto? Entonces, miren lo importante que es el azufre. El azufre está contenido en las hormonas vegetales, la tiamina y vitamina involucradas en el metabolismo de carbohidratos. O sea, el azufre es muy importante, señores, en el proceso de nutrición. Lamentablemente no se le presta mucha atención, ¿no? O no se le prestaba quizás porque ustedes habrán visto, se habrán dado cuenta, no sé, en la gran mayoría de fertilizantes, por ejemplo, si hablamos de fertilizantes, las mezclas físicas y también las mezclas químicas en su composición tienen azufre, ¿no? Tienen nitrógeno y tienen azufre. Eso está dado porque el azufre participa activamente en el aprovechamiento del tema del nitrógeno, ¿correcto? Bien, las deficiencias dice similar al nitrógeno. Por eso les decía, puede haber confusiones, ¿sí? Bien, plantas verdes pálidas, hojas jóvenes de color verde claro, las puntas de las hojas jóvenes pueden volverse cloróticas, ¿no? Lo que se muestra acá, ¿no? Lo que se muestra acá. Reitero, no es bueno ser reactivos en los temas de nutrición, ¿no? Ante la sospecha es necesario análisis de tejidos vegetales para identificar deficiencias. Ya esto es un tema teórico. Lo ideal, señores, es que nosotros hagamos una nutrición equilibrada para evitar desesperarnos a los momentos que estamos viendo, por ejemplo, estas famosas franjas, ¿no? Y decir, oye, vamos a hacer los desmanches. Por más que hagamos desmanches, ya la planta entró en un proceso de estrés.
les había comentado al principio, todo el proceso, señores, de las etapas fenológicas en las plantas es un proceso de estrés, ¿correcto? Bien, las deficiencias, creo que ya lo hemos visto. Miren, acá voy a mostrarles una propuesta de fertilización. Bueno, me disculpan por esto, esto se me ha pasado, no tiene que ver porque esto no es una charla comercial, ¿no? Pero más o menos la idea es esta, ¿no? La idea es esta. Esta información se la voy a dejar a Razul para que la pueda compartir y la puedan analizar, ¿no? Aquí tenemos las tres fertilizaciones, ¿no? A 15 días de trasplante, al macollaje y a la formación de panícula. Lo que habíamos visto, pues, ¿no? A los 65, 70 días, ¿no? Ya deberíamos de haber terminado en este caso con el nitrógeno. Aquí estamos terminando con el nitrógeno. Esta es una sugerencia de fertilización, una propuesta. Por acá tenemos otra también, ¿no? Por acá tenemos otra, en donde ponemos fosfato de amónico, sulfopotasio, magnesio. Ahora, esto ustedes pueden variarlo según a los fertilizantes que ustedes ya manejen. Pero miren, yo he puesto algo aquí. Señores, esto es el punto de partida para que esta parte tenga éxito. ¿Por qué les digo esto? Porque si no hacemos una buena preparación de terreno, vamos a tener complicaciones, señores, al momento del trasplante, ¿no? Al momento del macollamiento y a todo este procedimiento. Entonces, yo he colocado esto porque es muy importante la preparación del terreno, como les había comentado al principio. Ahora bien, para ir terminando, miren, yo les mencioné algo hace un momento. Los foliares, señores, los foliares, reemplazo o complemento, ¿no? Ahora bien, los foliares, señores, solamente son un complemento, no son un reemplazo. En los pocos o muchos años que puedo tener en esta tan bonita carrera de agronomía, he realizado muchos trabajos, señores. Y uno de estos trabajos lo realicé pues hace algunos años, creo que han sido 4 o 5 años, en la zona de Chimbote, ¿no? En la zona de Chimbote, en donde intentamos reemplazar las unidades de nitrógeno, ¿no? Aquí lo he tapado porque no tiene mayor importancia, en donde intentamos reemplazar las unidades de nitrógeno que se aplicaba vía suelo con aplicaciones de productos vía foliar. Y siendo sincero, no obtuvimos ningún resultado. Aquí, bueno, está una forma de evaluación, ¿no? La famosa forma del metro cuadrado. Se hace varias repeticiones, hasta 10 repeticiones, para ver finalmente cómo llegaba este grano con el reemplazo que hicimos, intentando reemplazar las unidades de nitrógeno, ¿no? Hicimos ahí dos tratamientos, reemplazando el 50% y reemplazando el 75%. Y en ninguna de las dos, así les puedo decir con toda claridad, pudimos obtener buenos resultados. Con eso, señores, con ese conocimiento de causa, les puedo decir de que los foliares son complemento, no son reemplazo, ¿no? No son reemplazo. Ahora bien, cuando hablo de foliares, hay que tener muy presente, señores, que, por ejemplo, si hablamos de nitrógeno, fósforo, potasio, macroelementos, no lo podemos reemplazar sobre ninguna manera. Los microelementos, perdón, podemos complementar, sí. Uno de ellos, por ejemplo, es el calcio. El calcio sabemos que a nivel de suelo es muy lento, se mueve lentísimo. Entonces, ahí sí podemos complementar, ayudar a la planta con calcio, de repente con zinc, con manganeso, con molibdeno, porque eso se usan en pequeñas cantidades y podemos ayudar a la planta para que pueda, digamos, tener una mejor nutrición y pueda tener una mejor función a nivel de la formación y llenado de grano. Pero acordémonos, por favor, esto es complemento. Esto es complemento, ¿correcto? No es reemplazo. Bien, señores, el campesinado y la agricultura en pequeña escala son quienes siguen alimentando al mundo. Ustedes se acordarán que en la pandemia todo el mundo paró, pero la agricultura no paró. Y esto no va a parar nunca. Y a medida que nosotros sigamos haciendo este tipo de labores e implementando algunas otras actividades que nosotros
creemos que funcionan y que nos van a ayudar a nivel de campo, ténganlo por seguro que vamos a tener buenos resultados.